Bueno, bienvenidas Anita y Anto nuevamente a esta segunda sesión de entrevista. Les agradezco demasiado el tiempo y el aporte que están haciendo. Bueno, para los que no saben, Anita y Anto fueron compañeras mías del postítulo de terapia breve y además son supervisoras acreditadas. Y hoy vamos a conversar de un tema súper importante que nos atañe a todas, que tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a nuestros pacientes o clientes a través de una potente y preciosa herramienta que es la evaluación de procesos. ¿Cuáles serían los beneficios más patentes que ustedes ven a la hora de hacer una evaluación de proceso? Ayuda a aclararte, ayuda a enfocar, ayuda a saber qué ha funcionado hasta ahora, Buenísimo. ayuda a saber cuánto falta para llegar a lo que la persona quiere, Súper. ayuda también como a remoralizar a la persona, porque se queda a través de tus preguntas, como que se va iluminando solo, que ya se han hecho cosas que han funcionado, Sí. que esas cosas las ha hecho la persona, Claro. Sí. entonces se le va atribuyendo el cambio al otro. Sí. ¿Te fijas? Entonces, como que por todos lados aporta, digamos. Por todos lados aportar. Sí. Excelente. Además que también es como bien, te muestra a la persona en todas sus dimensiones, Sí. como cómo está tanto cognitivamente, cómo pensar, cómo se siente, cómo actúa. En el fondo el cambio se va dando en todas las esferas cuando el cambio, para que sea un cambio real y que perdure, tiene que ser a nivel emocional y acción, cognitivo, y ahí se dan los tres, y aquí tú podés ver a la persona en todas sus dimensiones, entonces como bien, y es más, una evaluación de proceso en general te toma toda la sesión, o sea, no es algo corto. Mm, mm, Si te entras en cada uno de los puntos. mm, Sí. totalmente. Y o sea, a mí me ha pasado que a la gente como que le gusta, porque después, sesiones después, me han dicho como, oye, ¿te acuerdas que la otra vez yo te dije que estaba en tal nota? Hoy día me siento en tal otra. Y es como, y te van dando la pauta solo, entonces como ya, ok, entonces cuéntame ahora, ¿cómo es? Y te van metiendo. ¿Qué es la evaluación de proceso? Así partamos desde lo básico, para la persona que nos está escuchando que no sabe nada de esto. Ya, bueno, evaluación de proceso. Como el nombre lo dice, al final es como poder evaluar cómo o qué tanto vamos avanzando en el proceso, ya sea de terapia, de coaching, de orientación, Uh-huh. de asesoría, o en el proceso que estemos llevando con el nombre que tenga, es como un poco que la otra persona, o sea, que la otra persona evalúe cómo va avanzando y que el terapeuta tengo una información concreta de cómo y cuánto se va avanzando en el objetivo pactado desde un principio. Perfecto. Entonces esta herramienta nos permite medir, ponerle un número al cambio. Ok, súper. ¿Y esto puede ser en todo tipo de terapia o solamente en terapia estratégica breve? Yo creo que en todo tipo de terapia. De Ok. hecho, a mí me parece que es una herramienta útil y necesaria siempre en un proceso de terapia, o siempre en un proceso de terapia donde haya un foco de trabajo claro, Mm, ¿ya? mm, Por eso te digo terapia, coach, orientación o desde donde se esté trabajando, pero mientras haya un foco claro que se haya determinado al principio, mm, esta es una herramienta muy útil y yo creo que es fundamental porque te va ayudando a medir como los avances. Es como por inventarte algo, es como si yo quiero ir de aquí a Viña, son 120 mm. kilómetros y esto te va diciendo en qué kilómetro vamos y Perfecto. cuánto me falta para llegar. Súper. Oye, ¿y qué pasa cuando uno está en una, porque quizás haya alguien que nos está viendo y que empezó un proceso terapéutico, pero no tiene un foco claro, sino que va tomando lo que la persona va trayendo? ¿Es posible a mitad de terapia o cuando la persona vio este video, por ejemplo, y se entusiasmó con utilizar la herramienta, repactar o comenzar nuevamente con un nuevo foco? ¿O pactar un foco? Bueno, justamente esta herramienta también es súper útil porque en ese caso uno podría decir que la persona o el terapeuta está confundido, ¿cierto? Claro, Porque no tendría un foco, claro, claro. ¿cierto? Hay Sí, falta de foco, sí. entonces cuando uno no tiene un foco, Mm, está confundido porque no sabe hacia dónde va. mm. Y cuando uno no tiene un foco, justamente la evaluación de proceso es una herramienta muy útil para poder nuevamente centrarse Mm, y poner un foco en la terapia. ok, Entonces ahí es una muy
es una buena técnica a ocupar y entonces poder ponerle un foco y saber hacia dónde caminar sin haciendo la pregunta como, por ejemplo, ¿en qué número estás de tu problema? Sin saber cuál es el problema. Le preguntas a tu paciente cuál es ese problema y empezamos a construir un foco. Perfecto, súper. ¿Y cómo ¿Me explico? Sí, igual, quizá, o sea, yo conozco la herramienta, así que, pero voy a preguntar como si no supiera nada, entonces te explicas, pero llevémoslo ahora a lo súper concreto. Imagínate que estamos en sesión. ¿Cómo es que tú empiezas haciendo estas preguntas? ¿Cómo planifico yo una sesión de evaluación de proceso? Yo creo que, bueno, como todo, tiene que estar adaptado al terapeuta, al estilo del terapeuta y a la forma como relacional de ese terapeuta, ¿ya? La evaluación de proceso en general tiene como 3 partes, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con, o sea, esto tiene que ver con, ojalá crear una escala, ¿ya? Numérica, para que sea bien concreta, bien objetiva. Entonces, tiene que ver con que pongamos un puntaje de cómo estás hoy, o qué nota, o de 1 a 5, ponte tú, en qué número estás hoy, en qué número llegaste y a qué número te gustaría llegar, ¿ya? Te digo de 1 a 5, pero puede ser de 1 a 7, de 1 a 10, de 1 a 100, o lo que sea más cómodo. Entonces, esta sesión se planifica pensando en eso, pensando en determinar junto a la persona cuál ha sido el cambio desde que llegó con el tema que lo trajo a consultar, sea cual sea, y cómo está el día, y cuánto falta para llegar a lo que quiere llegar, ¿ya? Porque, o sea, porque además, no es de esto de lo que íbamos a hablar ahora, pero en los últimos estudios se ha comprobado que la percepción del terapeuta muchas veces es totalmente distinta a la percepción del paciente o del cliente. Claro. ¿Ya? Y lo que la persona evalúa como útil es muy distinto a lo que el terapeuta muchas veces evalúa como útil. O uno cree que hizo una intervención maravillosa y con lo que se quedó el otro era otra cosa y el otro encontró maravilloso algo que para uno era como de repente medio insignificante o medio obvio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esto sirve también para ir midiendo ese tipo de cosas. Ok, buenísimo, súper. Entonces, añadiendo así bien concretamente cómo serían las preguntas, sería, ¿en qué número estabas cuando nos vimos o cuando llegaste a la consulta? La primera vez. Respecto, y uno Ya, le pregunta entonces, respecto de tu situación, respecto de tu problema, como que uno lo deja así claro, como abierto, para que la persona te diga como, perfecto, ok, como que claro, ella misma se vaya respondiendo. Ya. claro. Y luego entramos, esa persona le va a poner un número del 1 al 10 o del 1 al 7, ya, depende cómo uno se lo pregunte. Y luego vamos a entrar en 4 dimensiones. Le vamos a decir, cuando estabas ella te contestó, por ejemplo, cuando llegué la primera vez a la consulta, yo estaba en 4. Entonces nosotros le vamos a decir, ok, y cuando tú estabas en 4, entonces cuéntame, ¿qué hacías? Esto tiene que ver con la acción. Luego le vamos a preguntar, ¿y cómo te sentías? Eso tiene que ver con la esfera de los sentimientos. ¿Y qué pensabas cuando estabas en 4? Pensamiento. Y en la 4ª dimensión tiene que ver con el cuerpo y, en el fondo, cómo estaba tu cuerpo cuando tú estabas en 4. Okay. Esa es como la primera, porque la Anto le comentó que son 3 momentos, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro. Sí. Entonces, cuando le preguntamos en qué número estabas cuando llegaste a la sesión, eso es en el pasado. Y hablamos de cómo estabas, cómo te sentías, qué pensabas, hablamos en el pasado. Luego nos vamos al presente. ¿Y en qué número estás hoy respecto a lo que te hizo consultar? ¿Y cómo te sientes hoy? Usted te va a contestar, hoy estoy en 5, porque hay un avance, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo te sientes hoy que estás en 5? ¿Qué haces hoy que estás en 5?
¿Qué piensas hoy que estás en 5? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo hoy que está en 5? Perfecto. Otra forma de preguntarlo como, ¿qué piensas? Es como, ¿qué te dices hoy, por ejemplo? Porque de repente la persona dice como, no sé qué pienso, ¿qué te dices hoy? ¿O qué te decías antes? Y lo corporal también se puede preguntar, por ejemplo, si la persona te habla de que estaba angustiado, es como, ¿cómo estaba tu cuerpo? O ¿en qué parte de tu cuerpo sentías esa angustia? O ¿cómo era esa angustia en tu cuerpo? No sé, era, a mí una vez me dijeron, es como una pelotita de fuego acá en la garganta. Claro. Ok, yo hoy día entonces, esa angustia, ¿cómo es en tu cuerpo? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente? Okay, son otras formas de preguntar lo mismo un poco, pero que va a depender de la persona también que le acomode más. Ok, buenísimo. Y antes de pasar al periodo 3, digamos, al futuro, es muy importante detenernos y preguntar, y cuéntanos, Juanita, ¿cómo fue que pasaste de el 4 al 5? ¿Cómo lograste este cambio? ¿Ya? Porque ahí la persona nos va a hablar de sus recursos, cómo logró este cambio, y es información sumamente útil para que ambas, terapeuta y paciente, identifiquemos qué cosas tiene que seguir haciendo, porque son las que generan el cambio. Súper. Y ahí está la mantención del cambio. Genial. ¿Y qué pasa si la persona, por ejemplo, dice, mira, llegué en 3 y ahora estoy en 2? Como que me siento peor. ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué sugieren? Lo que pasa es que si la persona retrocede, en el fondo probablemente el foco de lo que estábamos trabajando o lo que se eligió a trabajar no estuvo bien definido, no estuvo bien construido. Okay. Entonces, se vuelve, ok, llegué en 3 y hoy día estoy en 2, perfecto. ¿Cómo era estar en 3 y cómo es hoy día estar en 2? Ok, y entonces, ¿qué te gustaría, o sea, y qué te gustaría de esto? Y conversarlo. ¿Habrá algo que no tocamos? ¿Será por un camino que nos estábamos yendo que no era lo que correspondía? Perfecto. ¿O surgieron temas de repente más importantes que no hemos conversado? ¿Okay? Como que buenísimo. Ir conversándolo para redefinir ese objetivo. Buenísimo, súper, excelente. Oye, ¿y qué pasa si te dicen, pasé de 4 a 5, todo gracias a las pastillas? O todo gracias a, es que sin ti yo jamás hubiera hecho nada y mi fantasía es seguir contigo el resto de mi vida, ¿no? Como que no se adjudica el cambio. ¿Qué preguntas hacen o qué intervenciones sugieren? Es un poco lo que decía la Anita antes, de retomar las preguntas de decirle, ¿cómo pasaste de un 2 a un 3, por ejemplo? Ok, tus pensamientos son distintos cuando estabas en un 2 a ahora el 3. ¿Cómo lo hiciste? Tus acciones son distintas. ¿Cómo lo hiciste? Bla, bla. Eso para ir atribuyéndole el cambio. Si la persona te dice, no sé, son las pastillas me ayudaron un montón, es importante sumarse a su postura de que las pastillas le ayudaron un montón, porque si tú le dices, no, si las pastillas no es lo único, tú has hecho un montón de cosas, probablemente eso va a rebotar. En cambio, si tú le puedes decir, por ejemplo, sí, las pastillas son útiles, y es cierto, pero entonces cuéntame, ¿quién va a comprar las pastillas? ¿Quién se acuerda de tomarse las pastillas a la hora? ¿Cómo lo estás haciendo para tomarte las pastillas a la hora? Cuando tú estabas en 2, ¿te tomabas las pastillas? Que tomar pastillas para estar mejor. ¿Qué hiciste para hacer eso? Entonces, a través de preguntas se van levantando recursos de la persona y van apareciendo las cosas que la persona empezó a hacer, a pensar, a sentir distinto, que van generando este cambio. Perfecto, buenísimo. ¿Y en el caso del terapeuta, cómo lo harían, por ejemplo? No, es que tú eres genial, es que tú me das los mejores tips, es que no se me ocurre nada, cosas así. Un poco lo mismo, porque en el fondo mostrarle que respecto de lo que uno le va haciendo las preguntas, ¿quién es la persona que se queda con la información? ¿Quién es la que toma la información y después cuando está en el colegio o en la universidad la lleva a cabo? ¿Quién es la que cuando está después en la casa con ganas de quizás hacer cierta conducta, hace esta otra porque piensa distinto como cuando pensaba cuando estaba en 3? Mostrándole a través de preguntas como en el momento de tomar decisiones o de actuar, las
180 horas que está fuera, porque aquí está solo una hora cada 2 semanas o cada una semana, es ella y no soy yo. Entonces, en el fondo, en el momento de actuar, de pensar, de regularse, es ella. Perfecto, buenísimo, súper. Pero siempre acoplándonos y como validando su postura y haciendo preguntas. Buenísimo. Que ella misma se va a ir respondiendo diciendo, es verdad, yo decido en ese momento, le digo sí. ¿Y quién decide cuando está, por ejemplo, ella me ha dado un ejemplo de qué hizo la semana y digo, ¿y quién decidió en vez de tomar el teléfono y llamar al pololo, al ex pololo, tomar el teléfono y llamar a la amiga? Claro. Yo decidí. Claro. ¿Y quién decidió hace, no sé, una semana salir a caminar en vez de quedarse en la casa llorando? Yo decidí. Súper, excelente. Oigan, ¿y esta evaluación de proceso, cuándo recomiendan ustedes hacerla? ¿En qué número de sesiones? Se recomienda hacerlo como, bueno, de partida se recomienda siempre estar evaluando y estar haciendo feedback de sesión a sesión, pero la evaluación del proceso como tal, a la 4ª sesión, como cada 4 sesiones. Perfecto. Pero una cosita que nos quedó como en el tintero es la como tercera parte de la evaluación. Sí, que tiene que ver con preguntar cómo va a ser, que es como a dónde quiere llegar la persona, ya como cuál es su objetivo, su meta. Nosotros siempre queremos llegar como a 100, a 7, a lo máximo. Y nosotros y los terapeutas es importante que regulemos un poco expectativas ya y intentar llegar a algo más objetivo, como a algo más regulado. Y mostrarle, bueno, y ahí entonces puedo construir, ya, porque tú quiero llegar a 6,8, y ahí conversar entonces cómo va a ser cuando tú estés en 6,8, cómo te vas a sentir, o cuando estés en 6,8, qué vas a pensar o qué te vas a decir a ti misma cuando estés en 6,8, ¿cuál es otro? Cuerpo, ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer cuando estés en 6,8? Okay. Y ahí está toda la evaluación del proceso. Y a nosotros nos da una pauta buenísima, porque eso significa entonces que sabemos cómo seguir hacia adelante, cuándo vamos a llegar a nuestra meta. También podemos hacer como un mapa de cómo vamos avanzando y ir mostrándole a la paciente cómo vamos avanzando. Es una muy buena herramienta. Sí, y ahí uno se puede poner creativa, le pueden meter fotos de cómo era cuando llegaste, cómo estás hoy día, no sé, pues, inventar cosas. Qué chulo. ¿Cómo qué otras herramientas? Como un collage, por ejemplo, se me ocurre también, como de fotos de emociones cuando estabas ahí, o estás ahora, cómo quieres llegar. Buenísimo. Exacto. Súper. Porque al final lo importante es que sea algo como que sea observable en el fondo. Por eso se le ponen números, porque el número no es como interpretable. O sea, acordamos que llegué en 2, que hoy día estoy en 5 y que quiero llegar a 7, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo si hacen un collage. Tú te puedes quedar con la foto y después ver, mira, esta foto la armaste, o sea, es como tú visualizabas cuando llegaste, hoy día estás así te imaginas después. Entonces, como que quedas poco a la interpretación y al cuestionamiento, porque está ahí. Entonces, por eso es una herramienta útil. Buenísimo. Oigan, bueno, les quiero agradecer demasiado por la generosidad de darnos tantos tips. Había muchas cosas que a mí también se me habían olvidado, así que personalmente también lo agradezco. Súper buenos tips, porque es verdad, a veces uno sí se va confundiendo, ¿ya? Y la gente, claro, y llega, y es fácil transformarse en la persona que escucha y que va tomando lo que va pasando sesión a sesión, pero también tener un foco y remoralizando a la persona y no hacerla dependiente es casi un tema ético, creo yo, que compartimos. Así que muchísimas gracias, Anita Llanto. Para todas gracias a ti, Pame. De nada, pues para los que no sepan, la Anita Llanto hacen supervisión, son sequísimas, y además hacen supervisión online, no solo presencial en Santiago, sino que además online. Yo tengo clientes ya que están trabajando con ellas, están fascinados, así que si les interesa contactarlas, va a quedar el mail de ellas debajo de este video. Y les agradezco nuevamente
No sé si quieres cerrar con alguna palabra, algo, antes de que vayamos saliendo del video. No, o sea, más que una palabra, se me ocurre que para la gente que no conoce esta herramienta, y si tiene preguntas, no sé, que nos escriba, que hablemos, porque de verdad que es útil, es como terapeuta, o sea, para el paciente, para el consultante, sí o sí, pero para el terapeuta, de verdad que como que ayuda, guía mucho y aclara dudas, y es demasiado útil. Ok, excelente. Buenísimo, gracias por abrir esa puerta. Y bueno, ya es viernes, así que tengan un muy lindo fin de semana ustedes. ¿Ya? Igual para ustedes. Gracias por la invitación. Un abrazo, Un chao. abrazo, chao.